Un cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche, de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha. Antes de iniciar con el comentario de síntesis, queremos agradecerles a todos los integrantes del seminario, a quienes nos han ofrecido sus lúcidas y bellas reflexiones en torno a esta lectura, y también a aquellos que, aunque no han compartido sus lecturas, sabemos que siempre están muy atentos a todos los comentarios y a la síntesis de cada semana. Dicho esto, esta semana hemos trabajado dos apartados del libro Así habló Zaratustra, de los cuales son de leer y escribir y de los poetas. En el primero, Nietzsche nos muestra la gravedad e importancia de la escritura y la lectura. Para él, estos no son actos ociosos o de entretenimiento, sino que, entendidos de manera seria, son momentos donde se juega nuestra altura de espíritu, nuestra fuerza creadora y nuestro amor hacia nosotros mismos. Tal gravedad le lleva a decir que solo aprecia aquello escrito con sangre y nos exige a la vez que escribamos de este mismo modo. Pero ¿qué significa escribir con sangre? En un primer momento podríamos entender que significa reconocer la dificultad que implica comprendernos a nosotros mismos y a partir de ello destruir y recrear nuestros horizontes, elevarnos por sobre la repetición, la simpleza y la impersonalidad. Quien escribe de esta manera eh, también exigirá a lectores que estén dispuestos a elevarse a su misma altura, y no para ser seguidos ciegamente, sino para que se emule tal potencial destructivo y creador, potencial que se experimenta por un rechazo frente a lo solemne, lo impersonal y lo pesado. Este potencial creativo tiene como principio eh, el amor a sí mismo, amor que eleva al espíritu al desprenderse de cargas que no son propias del individuo, que le son impuestas o que acepta eh, sin más, acríticamente, como conceptos eh, de bien y de mal, o el concepto de Dios, etcétera. Mm, Esta elevación se contrapone a la pesadez del espíritu, caracterizada por una búsqueda constante por ser oprimido o por ser también opresor. Y como ya decía, por la carga excesiva de valores, ilusiones y horizontes impersonales. Para matar este espíritu no se requiere de la ira, sino que se mata con la risa, con la jovialidad propia de lo dionisíaco, em, que es necesario para una destrucción de esta tendencia impersonal y para dar paso al individuo capaz de juzgar por sí mismo, de tener el individuo que tiene un gusto eh, propio y unas afinidades que no le son ajenas. Por ello mismo, Nietzsche nos dice que solo creería en un Dios que pudiera bailar, es decir, creer en ilusiones, creer en alguna ilusión que aspire a este carácter dionisíaco. La problemática de la ilusión en este mismo apartado nos lleva a una cita que se repitió con cierta frecuencia en los comentarios de los integrantes del seminario, la cual es: no amamos la vida porque estemos acostumbrados a vivir, sino porque estamos acostumbrados a amar. Y aquí se nos muestra cómo la jovialidad y la recreación de valores está de todas maneras relacionado con la aceptación de ilusiones, pues el amor eh, es por sobre todo una ilusión que, a pesar de ello, en los casos más sublimes de amor apasionado, propicia la recreación
y el enriquecimiento de lo amado. Esto nos ayuda también a conectar con el apartado de los poetas. En este, Zaratustra tiene una conversación con su discípulo y aquí se enfatiza en el hecho de que los poetas mienten demasiado, que los grandes conceptos no son más que un invento y mentira de los poetas. De hecho, el mismo Zaratustra se cuenta a sí mismo entre estos poetas. Así, conceptos como Dios o superhombre son ilusiones, horizontes o caminos creados por los poetas. Lo que aquí se critica, más que esta falsedad o esta mentira, pareciera que fuera la poca profundidad que lograron los poetas con sus mentiras, poca profundidad que se escondió y se esconde em, tras la apariencia de profundidad, a través de simulaciones y demás em, modos de ocultar que tienen los poetas. Y relacionando esto con lo apolíneo y lo dionisíaco, Sánchez Meca explica la relación entre estos dos conceptos em, como dos aspectos necesarios entre sí para la creación de nuevos valores. Lo apolíneo crea ilusiones, apariencias y un orden estético que nos sirve como horizonte para un nuevo futuro. Pero para que este horizonte pueda elevarnos y diferenciarnos de la masa, también necesitan del componente dionisíaco. De otro modo, no habría una profundidad que nos permitiera llegar a una propiedad filosófica que nos haga libres. Para Nietzsche, el espíritu que se eleva requiere tanto de la creación consciente de ilusiones como la tendencia filosófica a la crítica, al desmonte y a la destrucción. Por ejemplo, esto lo expresa cuando de los poetas de poca profundidad dice, abro comillas, un soplo y un deslizarse de fantasmas me parecen a mí todos sus arpegios, que han sabido ellos del ardor de los sonidos. Cierro comillas. Y bueno, nosotros podríamos agregar a esto que han sabido ellos del ardor de lo dionisíaco. Otra característica que se le da a estos poetas de poca profundidad es su vanidad, su necesidad de ser seguidos y de hacer de sus mentiras una realidad para muchos. Esto no sería el caso del poeta que también es filósofo, es decir, del poeta que hace de su arte una combinación dionisíaca y apolínea, pues una de sus características es precisamente lo contrario, su soledad, su ensimismamiento, su tendencia a lo prohibido y su modestia. Como nos decía Nietzsche en el Anticristo, el no dejarnos cautivar por la falsificación de la verdad y ser modestos en estos asuntos nos permitirá ver con más claridad. Y es esto precisamente lo que pasa con Zaratustra cuando su discípulo le pregunta por el porqué de sus afirmaciones o le dice que cree en él. Aquí Zaratustra expresa precisamente esta modestia al asumir sus ideas como algo cambiante, que la fe de su discípulo no puede hacer pasar por definitivo o por verdadero. Bueno, hay un tema que se me pasaba, que es del primer apartado, de leer y escribir, donde Nietzsche nos describe qué es aquello que hace llorar y cantar a Zaratustra. Es decir, lo que admira y reproduce como arte. Y esto es lo más pequeño y efímero. Nos dice las mariposas y las burbujas de jabón. Y lo cual nos recuerda a lo mencionado en lecturas anteriores de este ciclo, em, donde Nietzsche dice que hay que aprender de los artistas precisamente esta característica, su distancia frente al mundo y su tendencia a lo más pequeño y cotidiano, a ser como ellos, maestros de lo muy pequeño.
Y bueno, dejaría el comentario hasta este punto. Eh, Hay temas que todavía se pueden profundizar y que espero eh, puedan dar paso a la conversación o ser tratados a través de las próximas lecturas. Les deseo un feliz día.